Cuando coinciden unos surfistas que roban bancos porque el yoga se les queda corto, una banda de atracadores tan profesionales que facturan con IVA y una relación amor-odio más intensa que un kebab de madrugada, solo puede significar una cosa: es hora de un nuevo combate en Film Versus. Hoy enfrentamos a dos joyas del cine de acción. Por un lado tenemos a Point Break, o le llaman Body como se conoció en España. Kathryn Bigelow, mucho antes de ganar el Oscar por En Tierra Hostil, dirigió una cinta de culto del género de acción que atrapa como una tormenta de adrenalina. Una banda de surfistas atracadores que esperan el gran tsunami existencial y una pareja protagonista que podrían ser portada del nuevo Contra de Konami versión surfera. Bigelow nos inyecta por vena una cinta espectacular y entretenida sin complicarse. Y por si esto no es suficiente, Keanu Reeves y Patrick Swayze cara a cara por primera vez en la gran pantalla en un duelo de interpretación que... no, espera, que esto es para Hit. Por el otro, Hit, o Fuego contra Fuego como se conoció en LATAM, de Michael Mann, una partida de ajedrez armada, fría, precisa, donde cada diálogo es poesía cargada de tensión y cada movimiento un jaque filosófico. Mann nos infecta de realidad, filosofía y acción con un ritmo y detalle a nivel cuántico. Y por si esto no es suficiente, Robert De Niro y Al Pacino cara a cara por primera vez en la gran pantalla en un duelo de interpretación que es historia del cine. Ahora sí. ¿Puede un grupo de ladrones surferos con máscaras de Nixon y Reagan plantarle cara a la obra maestra criminal de los 90? Spoiler, Body ya se ha tirado en paracaídas. No será un combate armado, será un choque de filosofías, la voluntad del poder surfista contra la vocación imperfecta urbana. Así que ponte tu chaleco antibalas, la máscara de expresidente favorito y pon el cronómetro a 30 segundos por si la pasma te pisa los talones, porque hoy enfrentamos a Point Break contra Hit. ¿Qué te parece si te invito a tomar un café? Round one. Fight. En la esquina izquierda tenemos a Point Break, le llaman Body en España. Punto límite o punto de quiebre en LATAM. Escrita por William Peter Illiff y dirigida por Kathryn Bigelow. ¡Hola! La trama es simple. Un joven agente del FBI, Johnny Utah, se infiltra en un grupo de surfistas que cometen atracos con arma en mano y careta de expresidente estadounidense en rostro. Pero no son delincuentes de Tesal Cuarto, son un culto al límite que roba bancos, salta en paracaídas, practica artes marciales como cuando sales del cine con una película de Bruce Lee y busca el punto de ruptura, el momento en el que el cuerpo y el alma se funden con el caos del universo. Aquí no se trata de robar bancos, se trata de desafiar a la gravedad, a la ley y a Dios. Sus mejores golpes son una narrativa que mezcla thriller policial con filosofía New Age, con un duelo de personajes protagonista-antagonista rozando la buddy movie pero con polos opuestos y dejando el humor al margen. Un antagonista carismático, Body, que no quiere dinero, quiere iluminación a través del delito, el Joker de Nolan surfero. Y una estructura que va de misión encubierta a viaje espiritual, como el Camino de Santiago, pero en tabla de surf. Nos encontramos ante una de las cintas que convirtió el crimen en un acto trascendental, fusionando adrenalina, filosofía New Age y estética surfista en un himno al caos sagrado del cine de acción. En la esquina derecha tenemos a Hit, Fuego contra Fuego en LATAM, escrita y dirigida por Michael Mann. ¡Hola! El emperador del crimen moderno. La historia sigue a Neil McCauley y su banda de ladrones profesionales y que vive por una sola regla. No admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Pero cuando conoce a una mujer y cuando el detective Vincent Hanna se obsesiona con él, esa regla empieza a quebrarse. Persecuciones, relaciones y obsesiones serán los ingredientes para este thriller de acción policial entre atracos, romances y traiciones. Sus mejores golpes son una narrativa minuciosa, realista, casi documental que construye tensión con cada decisión, una delicia de guión escrito por un dios del suspense policíaco, una estructura de doble héroe, el ladrón y el policía, dos caras de la misma moneda. Aquí se consagra una relación poética y platónica entre dos personajes que se respetan aun siendo sus mayores rivales. Y una trama que no perdona, cada elección tiene consecuencias, cada movimiento un camino, cada disparo una sentencia. Nunca antes una estructura argumental había sido tan intensamente real. Nos encontramos ante la mejor película de atracos de la historia del cine. Alan, ya puedes dejar el vídeo.
Ambas películas juegan con la dualidad entre el delincuente y la ley, llegando a componer una relación de amistad entre polos opuestos. Point Break, sin embargo, se preocupa demasiado por la acción sin más, sin profundizar, pero con un drama bien llevado, con una obsesión por llevarnos al terreno espiritual y filosófico un tanto forzada. Heat, por el contrario, es meticulosa, profunda y casi aleccionadora sobre las relaciones, nuestro talento y el destino al que nos puede llevar. Conforma una estructura potente que nos obliga a empatizar con los dos bandos aunque no quieras, y eso lo consigue porque no trata el bien y el mal como nos tienen acostumbrados. No nos propone un blanco y un negro, sino que nos abre todo un abanico de escalas de grises morales. Las dos cintas tratan temas similares, pero si hablamos de coherencia, profundidad y peso dramático, Point Break se decanta por la acción estilista, Heat por la crudeza moral y las relaciones profundas, sin dejar de lado la acción, pero introduciéndola cuando encaja. Este asalto va para Heat, por una construcción narrativa más intensa, coherente y meticulosa. Sin embargo, puedes tener el mejor plan, pero si los personajes no te hipnotizan, el atraco se va al traste. ¿Quién domina el duelo de miradas? ¿Reeves y Swayze o Pacino y De Niro? En el siguiente asalto responderemos a la pregunta. ¡Por suelo, imbécil! Tu dinero está asegurado, así que no merece la pena morir por él. No queremos herir a nadie. Hemos venido a por el dinero del banco. Su dinero está asegurado por el gobierno federal. No perderán ni un centavo. Round 2. Fight! Catherine Bigelow entra al ring con un reparto funcional, estilista y atrapante. Keanu Reeves, como Johnny Utah, es el alma del caos controlado. No es Shakespeare, pero Keanu tiene algo: carisma torpe, frases cortas y una inocencia que lo hace perfecto como joven agente que se deja arrastrar por el magnetismo de Swayze. Es el personaje perfecto para su cara de la moneda, joven, idealista, musculoso, con una mirada que dice: soy joven pero abierto a experimentar. Su evolución de policía rígido a hombre que abraza el abismo es creíble y entrañable. El primer ataque directo. Patrick Swayze como Body es la revelación, la cruz de esa moneda. Interpreta a un villano que puedes llegar a querer, muy parecido a lo que pasa con el Joker de Nolan. Esperas su aparición porque llena la pantalla y también tus ansias de superación personal, al tiempo que te dices Pero qué guapo es. poniendo seriamente a prueba la heterosexualidad de todo hombre que lo sea. Así como el Joker de Ledger es un agente del caos, el Body de Swayze es un profeta del caos. Carismático, seductor, peligroso, determinante, seguro de sí mismo y de su dogma. Cree en su causa. Y cuando dice: El miedo causa vacilación. Y la vacilación provocará que tus peores temores se hagan realidad. Así de fácil. lo dice en serio. Un papel que solo él podía hacer y que aún hoy define el arquetipo del chico malo filósofo. Golpes sexys y húmedos. El tercero en atacar es el compañero de Utah, interpretado por Gary Busey como Angelo Papas, el compañero veterano de Utah. Sí, el encargado de los nombres era un cachondo. Su personaje tiene una configuración a medio camino de las buddy movies, una mezcla de mentor cómico involuntario y desquiciado entrañable. Es el artífice de la línea de investigación que, aun loca, es la correcta. Entonces aquí va. Los expresidentes son surfistas. Fíjate bien. Mira cómo se le corta el moreno por aquí. Ah, claro. Eso es de hacer surf. Y debes cogerle cariño sí o sí porque Gary Busey se lo merece. Golpes insultantes a la vista. El resto del elenco no puede llegar a golpear porque están demasiado ocupados surfeando. Pero no importa, el duelo entre Utah y Body es el corazón de la película. El reparto de Heat entra con un ejército de titanes, con gafas de sol Ray-Ban, traje de Armani y palillo en los labios. Al Pacino como Vincent Hanna es una tormenta encarnada. Habla rápido, grita alto, vive obsesionado y frenéticamente persiguiendo delincuentes. Energía desbordada frente al hielo de De Niro. Sus monólogos sobre el divorcio, el trabajo, la soledad son lecciones de actuación pura. No es un policía, es un hombre que solo sabe existir en la persecución y tira teles de tubo en plena calle porque no sabe lo valiosas que son para los retrogamers como yo. Y también porque sabe que al ser policía nadie le va a recriminar nada. Golpes dolorosos. Robert De Niro como Neil McCauley es lo opuesto: silencio, control, mirada de hielo, cada gesto, cada pausa, cada palabra medida es un acto de dominio escénico. Un personaje que, si no se dedicara a los robos, podría tranquilamente dedicarse como controlador aéreo sin problemas. De Niro configura un personaje calculador, resolutivo y de confianza extrema. No deja nada al azar, es dedicación profesional pura a niveles de alta competición, al mismo nivel que el personaje de Pacino, pero en el lado opuesto. Por no hablar del momentum de ambos actores en su escena del café con Pacino, es simplemente uno de los mejores duelos de miradas en la historia del cine. Golpes meticulosamente proyectados.
El resto del reparto, Val Kilmer, Tom Sizemore, Ashley Judd, Natalie Portman, Jon Voight, Danny Trejo. Puedo estar hasta mañana. En Hit es un buffet libre de grandes interpretaciones. Y no lo digo por decir, porque hay cantidad y calidad. Amy Brenneman y Diane Venora aportan el peso emocional que Point Break solo insinúa. Y es que este listado de actores y actrices confieren los ataques finales fulminantes. Por si Pacino y De Niro se quedaban cortos, que ya te digo yo que no, pero más vale asegurarse. Ambas películas tienen repartos memorables. Point Break brilla por la química Swayze Kino, pero se queda corta en golpes. Hit gana por ese ejército de actores en estado de gracia. Aquí no hay surfistas iluminados, hay personas rotas que eligen mal, interpretados por un coro de grandes luchadores interpretativos. Y hablando de elegir mal, hasta el mejor actor puede sonar falso si no se elige el mejor tema musical. ¿Quién pone la música del crimen perfecto? ¿Mark Isham o Elliot Goldenthal? Apuesta por el ganador en el siguiente asalto. Round 3. Fight! Mark Isham entra al ring con gafas de sol, partitura plastificada y tabla de surf bajo el sobaco. Su partitura en Point Break compone una mezcla de sintetizadores y guitarras para reflejar la vibra playera y la acción adrenalínica. No es icónica, pero cumple con fuerza en las persecuciones y da ambiente surfero noventero. Complementa la acción de manera subyacente. Isham golpea con furia. Los efectos sonoros no son determinantes, pero al ser una peli de acción sí se agrupan como protagonistas en el apartado sonoro cuando se requieren, y se aceptan como más que correctos. Los golpes se añaden al ataque. Elliot Goldenthal se recupera de los ataques. Su traje de Armani, sus gafas Ray-Ban y su presencia de profesional le ayudan a ponerse en la piel de los personajes. Y lo consigue. Su partitura es minimalista, industrial, fría e hipnótica. Percusiones metálicas, bajos que vibran como sirenas y melodías que se desvanecen como humo. Aquí no hay éxtasis ni olas que surfear, hay tensión. Goldenthal firma una partitura atmosférica, densa e inquietante, pero lo realmente inolvidable son las elecciones de Man de piezas como Force Marker de Brian Eno cuando los ladrones entran al banco. El silencio se rompe con una percusión que te adelanta lo que vas a ver con tensión y contundencia. Y para rematar, Good Moving Over the Face of the Waiters, the Movie, que cierran la película con una melancolía perfecta. Pues no sé si lo he dicho bien. La música suena cuando se necesita, ni más ni menos, y cuando lo hace, lo borda. Si Isham en Point Break no busca protagonismo, Goldenthal es un francotirador que solo dispara si sabe que va a acertar. Golpes potentes rompiendo la guardia. Pero espera, que viene el plato fuerte. Los efectos sonoros, mejor te lo muestro. Aquí hay que parar el combate porque esto no hay que describirlo, hay que oírlo. Creo que por primera vez en el canal los efectos sonoros superan a la banda sonora en inmersión y emoción. No hace falta decir nada más, la escena del tiroteo en la calle es casi más impactante por lo que oyes que por lo que ves. Golpes que, con la guardia rota, derriban a su contrincante. Ambas bandas sonoras suenan estupendamente, pero mientras Point Break te hace querer correr hacia el abismo, Hit te hace querer esconderte bajo la mesa o llorar al ver a Pacino cogiendo la mano de De Niro moribundo. Este asalto va para Hit porque la fusión perfecta entre silencio, música y efectos sonoros existe, y está en Hit. Pero claro, hasta la mejor banda sonora se pierde si el entorno no te atrapa. ¿Quién domina el arte de la atmósfera criminal? En el siguiente asalto saldrás de dudas. ¡Quieto!
Round 4. Fight! Point Break es una película que arde, colores saturados, cielos naranjas, playas infinitas, noches eléctricas. Solo faltan unas palmeras a contraluz y el logo de Sega y tienes un comercial de Outrun Live Action. Cada plano parece un póster de una era olvidada. Los disfraces, las olas, los chalecos antibalas, todo te susurra, esto no es real, pero quiero creerlo. Bigelow no busca realismo, busca mito ochentero a principios de los 90, como si no quisiera salir de esa época mítica, y lo logra con efectos prácticos, paisajes reales y una estética que hoy parece retrofuturista. Sus golpes con Splash Wave como música de fondo golpean con fuerza. Hit, en cambio, es ciudad. Los Ángeles como lienzo criminal, calles iluminadas con neón, noches azules infinitas, tiroteos coreografiados como óperas bélicas. Su estética es tan precisa que parece un documental estilizado. Michael Mann filma con una obsesión casi enfermiza por la autenticidad. Los atracos se planean como operaciones militares. Las escenas están iluminadas como si la luz se desvinculara del tono cinematográfico para pasarse al documental. Y cada plano respira realismo criminal. Sus golpes son realistas. Now rise up! Do not hesitate. Ambas son obras con intenciones artísticas declaradas, asalto para Hit, porque el empaque visual es espectacularmente realista, detallado y planificado al milímetro como un golpe de la banda de Neil. Pero claro, hasta la mejor imagen se desvanece si la dirección no tiene fuerza. ¿Quién dirige con más fuego? ¿Kathryn Bigelow? ¡Hola! ¿O Michael Mann? ¡Hola! Duelo de titanes en el siguiente asalto. ¡Amigo! Round 5. Fight! Kathryn Bigelow, una de las pocas directoras de acción de su época, dirige con garra y ojo poético. Point Break podría haber sido una peli de acción olvidable, pero ella la convierte en un clásico con identidad propia. Bigelow dirige como si estuviera poseída por el espíritu del riesgo. No hay planos muertos, todo se mueve, todo late. Bigelow rueda la acción con energía cruda. La persecución a pie entre Utah y Body, cámara en mano, planos subjetivos, es una obra maestra de montaje adrenalínico. El paracaidismo y las olas son filmadas como si fueran rituales místicos. Sus secuencias de acción son legendarias, el salto en paracaídas, la persecución con tiroteo al cielo, el atraco con máscaras de presidentes. Cada una es una coreografía de caos y precisión. Y su manejo del simbolismo, el viento, el fuego, el agua, le da a la película una capa mística que pocos logran. Seamos sinceros, si Bigelow no hubiera dirigido como lo hizo, muy probablemente esta Point Break no sería tan mítica. Golpes precisos al nervio. Michael Mann se recupera expulsándose la arena de playa de su torso. Mann dirige Hit como un cirujano del crimen. Cada plano, cada silencio, cada encuadre está calculado al milímetro, con obsesión por el detalle, una fijación enfermiza por la perfección visual, sensorial y filosófica del dilema que nos presenta el film. Una dirección tan profesional y meticulosa como los personajes de Pacino y De Niro. No deja ninguna grieta a la crítica. Su enfoque es frío pero al mismo tiempo dramático en esencia y profundo por momentos. Su estética y ritmo se camufla como si fuera un documental, real, visceral y detalladamente hipnótica. La escena del tiroteo en la calle, que ya te adelanto como escena Hadouken, es una obra maestra de montaje, sonido y dirección de actores. Golpes fulminantes nivel sensei. Do not hesitate. Ambas direcciones confirman talento, pasión y dedicación. Bigelow configura una obra que te arrastra a lo inverosímil, pero con suficiente maestría que te lleva a su terreno aunque no quieras. Mann, sin embargo, huye de sensiblerías, planos locos o temblorosos, excepto cuando lo considera oportuno. Maniático de los detalles, planifica cada plano como un chef del crimen. Es un cocinero de fuego lento, pero sabe introducir los ingredientes y aderezar el plato para potenciar el sabor en su justa medida. Bigelow sorprende con frescura, Mann construye un estilo inimitable. Este asalto va para Hit por una dirección tan meticulosa como deliciosa. Pero la mejor dirección puede fallar si no hay una escena que te deje sin aire. ¿Quién tiene el Hadouken más brutal? Ya sabes lo que toca, no te saltes el siguiente asalto. Round 6. Fight!
La escena Hadouken en Point Break es el salto en paracaídas sin paracaídas de Johnny Utah, un momento tan absurdo como glorioso, pura fe en la acción física y en el vínculo entre héroe y villano. Body se lanza al vacío con paracaídas, Utah se lanza al vacío con un revólver en la mano y mucha fe en sus habilidades. El momento James Bond de Bigelow. Reeves y Swayze se enzarzan en un baile y en una apuesta para ver quién la tiene más loca, la cabeza claro, y gana Swayze ya que Utah debe deshacerse del arma para poder salvar la vida de los dos. Una vez en el suelo, Swayze se larga como vencedor de la partida. Sinceramente, si la película hubiera acabado aquí no me hubiera importado. Heat tiene tantas posibles escenas Hadouken que me descuento si lo intento. El atraco inicial, la secuencia de la emboscada en el autocine, la escena final, la venganza de Neil que le lleva a la perdición, como siempre llevan las venganzas, la mítica escena del cara a cara entre Pacino y De Niro en la cafetería, donde se hace evidente la dualidad conceptual y espiritual de los personajes, con un plano contra plano que en ningún momento le da protagonismo a ninguno de los dos personajes porque son como dos hermanos contrapuestos. He estado a punto de poner esta como escena Hadouken, pero como ya he anunciado antes, la escena Hadouken es, sin lugar a dudas, la secuencia del tiroteo en pleno centro de Los Ángeles tras el atraco. Sonido real de las armas, caos absoluto, realismo apabullante. No hay música, solo sonido real. Balas, gritos, cristales que se traducen en la violencia más extrema en un film subiendo la tensión a niveles nunca vistos. Ni siquiera en 2025. Los hombres corren, caen, se cubren. Es caótica, brutal, inesperada. Es tan realista y tan bien filmada que se estudia en academias de marines estadounidenses. Hadouken para Heat por ser una de las mejores escenas de acción de la historia del cine, por no decir la mejor. Good. Actually, I heard something was very flattering, that there's a shot where I run out of bullets and I change the mag and I go back to firing. I think it's the Marines. They show the clip telling those maggots, if you can't change your clip as fast as this actor, then get out of my army. Fighting round. Fight! Dos visiones del crimen, dos formas de entender la libertad. Point Break es un huracán con dogmatismo existencial, una película que no envejece porque no busca el realismo, busca mito. Es loca, excesiva, algo ridícula, pero absolutamente fascinante. Es pura adrenalina, energía noventera y filosofía playera disfrazada de cine policíaco. Una joya de culto divertida y exagerada. Heat es una catedral del crimen, un tratado sobre el destino, la obsesión y el precio de vivir al límite. Es fría, precisa, inolvidable. Es cine serio, monumental e insuperable, una obra maestra que cambió cómo se filman los thrillers, su pura calidad en todos los aspectos, la perfección hecha cine, dura casi 3 horas y se me hace corta, va más allá del cine, algo más que grande, divino. Point Break te hace querer robar un banco para luego surfear. Heat te hace pensar, ¿vale la pena todo esto? Ambas han dejado huella, una en la cultura pop de acción surfera, la otra en la historia del cine policíaco. Los jueces deliberan y por decisión unánime, el ganador es Heat. Te voy a confesar una cosa, estoy enamorado de Heat. La considero la obra culmen no solo de Michael Mann, sino del cine policíaco y de atracos, además de considerarla una de las grandes del cine. Es por ello que me preocupa que esa Heat 2, que está prevista a estrenarse para el año que viene y que dirigirá el propio Mann con 82 años, no llegue a la altura porque el listón está muy alto, pero que muy alto, inalcanzable incluso para el propio Mann, ya que en su carrera no consiguió repetir el milagro de Heat, ni siquiera se acercó, y lo intentó varias veces con Corrupción en Miami, Enemigos Públicos o Collateral, por poner los ejemplos que más se acercarían a la propuesta. Esta Heat 2 me da miedo, no solo porque Mann puede verse superado por su yo del pasado, esto se lo perdonaría sin pestañear porque para mí ya tiene el cielo ganado de sobras, no solo con esta Heat, sino por El Último Mohicano, El Dilema o Ali, aparte de las ya mencionadas, sino por esos rumores que implican a la Warner metiendo sus influencias creativas donde no les llaman y que ya sabemos cómo acaban. Y es que no puedo dejar de pensar cómo los directivos de las grandes productoras de cine se ponen zancadillas a ellas mismas en más ocasiones de las que nos gustaría. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra se ha puesto una máscara de Rajoy, va diciendo frases sin sentido, ha cogido una tabla de surf y lleva 3 horas intentando robar el chiringuito de la playa. Y lo peor es que creo que lo ha conseguido. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, deja a ese camarero que no tiene culpa de nada. Que sí, que yo me tenía que encargar del plan de escape, pero es que lo has entendido mal. El plan de escape era coger vacaciones. Suelta ese pinchito.
Sí, acabó mal. Acabó muy mal. La vida tiene un sentido del humor muy perro. ¿Sigues haciendo surf? Cada día. Vamos, Buddy. Hay que ir.